Buenas tardes amigos, inició otro mes en los mercados y como es costumbre en el canal les traigo 3 compañías para considerar en este mes de diciembre. Primero quiero hacerles una apreciación muy personal, estamos muy cerca de máximos de los principales índices y ya existen varias acciones extremadamente extendidas. Recordemos que los que nunca ganan en los mercados son aquellos que se quedan demasiado y venden cuando ya es muy tarde. Siempre es bueno recortar algunas posiciones y obtener algo de liquidez. No dejemos que el FOMO o el miedo de quedarnos por fuera nos nuble y cometamos errores al momento de invertir. Pasemos con las acciones que les traigo para este mes. Vamos a revisar desde el análisis técnico Merck, Infosys y Deere & Company. No olvides apoyar el canal regalándonos un gran like y suscribiéndote si aún no lo has hecho. Arranquemos con la primera compañía, Merck. Es una empresa mundial de atención sanitaria. La compañía ofrece soluciones de salud a través de sus medicamentos de prescripción médica, incluyendo terapias biológicas, vacunas y productos de salud animal. Sus ventas se dividen en dos segmentos: salud humana, que consiste en productos farmacéuticos y vacunas, y el segmento de salud animal, el cual desarrolla, fabrica y comercializa una gran gama de vacunas y productos farmacéuticos veterinarios. Pasemos con su último reporte de ganancia. La empresa superó las expectativas de los analistas, tanto de ingresos como de beneficios, presentando ventas de 16.000 millones, un 7% más que el año anterior. La compañía citó fuertes ventas de su exitoso medicamento contra el cáncer, Keytruda, la vacuna contra el VPH Gardasil y su medicamento contra el COVID, Lagevrio. Reportaron un EPS de 2,13 por acción. Además, la compañía redujo su guía de beneficios para el siguiente trimestre, esperando EPS de 1,33 a 1,38. Esta reducción se debe a las recientes adquisiciones y acuerdos de colaboración hechos por la compañía. Merck lleva una caída en lo que va del año del 6%. En el gráfico, Merck se encuentra en la parte alta de un canal bajista, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 5%. El MACD se encuentra prácticamente plano y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de $103, monto casi en línea con su precio actual. Los ingresos de la compañía vienen creciendo de forma estable, al igual que sus beneficios. Merck hasta el 2018 venía reduciendo la cantidad de acciones en circulación y se ha mantenido estable. En otras métricas, Merck tiene un PER de 57,48, muy superior a su media de 5 años. Esto se debe a las pérdidas presentadas en el trimestre anterior y un forward PER de 16,13. Actualmente los analistas le dan a Merck una calificación de compra con un precio objetivo de 126,7. La empresa paga un dividendo de 3,8, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 12 años. Pasemos con la siguiente compañía, Deere & Company. Esta es una empresa que se dedica al suministro de equipos agrícolas, de construcción y forestales. La compañía se divide en 4 segmentos: producción y agricultura de precisión, pequeña agricultura y césped, construcción y silvicultura y servicios financieros. Una compañía muy bien diversificada y con presencia global. En su último reporte de ganancias, la empresa pudo superar las expectativas de los analistas, tanto de ingresos como de beneficios, presentando ingresos de 15.412 millones, un 1% menos que el año anterior. La compañía citó ventas más débiles en su segmento de producción y agricultura de precisión. Reportaron un EPS de 8,26 por acción. Además, la compañía redujo su guía de beneficios para el siguiente año, esperando ganancias de 7.750 millones a 8.250. Esta reducción se debe a que la gerencia anticipa que el volumen de ventas pasará de un pico cíclico reciente a niveles de mitad de ciclo el próximo año. Deere lleva una caída en lo que va del año del 13%. En el gráfico, Deere se encuentra en la parte baja de un canal, con un recorrido hasta la parte alta del 20%. El MACD se encuentra bajista y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de $379, muy cerca de su precio actual. Los ingresos de la compañía vienen creciendo de forma estable, al igual que sus beneficios. Deere ha reducido frecuentemente la cantidad de acciones en circulación en los últimos 10 años. En otras métricas, Deere tiene un PER de 10,65 y un forward PER de 13,7, ambos inferiores a su media de 5 años.
Actualmente los analistas le dan a DIR una calificación de compra con un precio objetivo de 426,21. La empresa paga un dividendo de 5,40, el cual lo lleva pagándolo por más de 33 años. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. El link en la descripción. Pasemos con Infosys. Esta es una empresa con sede en la India que ofrece consultoría, tecnología de la información, servicios de subcontratación, servicios digitales. La compañía es un holdings. Esta incluye varios segmentos como lo son el segmento de servicios financieros, minoristas, comunicación, energía, servicios públicos, recursos y servicios, fabricación de alta tecnología, entre otros. Posee plataformas como Infosys Finacle, Equinox, Panaya y Helix, entre otras. Infosys es la segunda empresa india de tecnología más grande, solo detrás de Tata Consulting. En su último reporte de ganancias, la empresa presentó ventas de 4.718 millones, un 2.5% más que el año anterior. La compañía citó la creciente adopción de su oferta de IA generativa, Topaz, la cual les ha ayudado a ofrecer valor constante y ampliar su cuota de mercado. Reportaron un EPS de 18 centavos por acción. Infosys lleva una caída en lo que va del año del 2%. En el gráfico, Infosys se encuentra en la parte media de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 7%. El MACD se encuentra alcista y el RSI acercándose al terreno de sobrecompra. Morningstar le da a la empresa un fair value de $16, muy cerca de su precio actual. Los ingresos de la compañía vienen creciendo de forma estable, al igual que sus beneficios. Infosys desde el 2018 ha empezado a reducir la cantidad de acciones en circulación. En otras métricas, Infosys tiene un PER de 24,29 y un Forward PER de 20,45, ambos inferiores a su media de 5 años. Actualmente los analistas le dan a Infosys una calificación de mantener, con un precio objetivo de 17,58. La empresa paga un dividendo de 43 centavos, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 7 años. Quiero que me dejes en los comentarios qué acciones compraste en noviembre para ver qué otras oportunidades encontramos. Regálame un like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.